Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Esta es la primera conferencia, es nuestro primer invitado que tenemos el año 2018 y es un querido amigo, se trata de Jorge Font de Brieder. Él es poeta, es ensayista, es traductor, periodista cultural argentino, también ha sido editor. Ha colaborado con los principales diarios y revistas de su país y también en un importante número de publicaciones fuera de Argentina. Entre el año 86 y el año 92 fue secretario de redacción de la revista Diario de Poesía, cuyo consejo de dirección integró durante los primeros 10 años de existencia de esa publicación. Desde el 2002 hasta el 2006, se desempeñó como coordinador de eventos y también de publicaciones del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Entre el 2006 y el 2014 colaboró de manera permanente escribiendo una columna mensual para el periódico de poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrando también el consejo asesor de esa publicación. El 2003 recibió las palmas académicas del gobierno de Francia por servicios prestados a la cultura francesa. El 2009, junto a Julia Benseñor, creó el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Justamente hoy Jorge está acá para hablarnos de periodismo cultural, un tema que a nosotros nos interesa de sobremanera. Y en función de ese tema es que le hemos pedido a Jenny Cáceres que haga de presentadora. Jenny es periodista de la Universidad de Chile y es crítica de cine. Ha escrito en los diarios La Época y El Mercurio y en la revista ¿Qué pasa?, donde fue editora de la sección de Cultura. En 2 oportunidades ha sido becaria de los talleres de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, uno de ellos junto al escritor Martín Caparrós. Textos suyos han sido publicados en los libros Crónicas de Carnaval, El cine de Raúl Ruiz y El mejor periodismo chileno del año 2011. El 2017 ganó una beca de creación literaria del Fondo del Libro y de la Lectura para la escritura de un libro acerca de Raúl Ruiz. Dejo con ustedes ahora a Jenny Cáceres. Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a la gente de la UDP. Muy contenta además de poder presentar a Jorge, un honor. Preparé algo muy breve, yo diría una suerte de apunte sobre el periodismo cultural y también un poco sobre lo que ha hecho Jorge, que nos sirvan para iniciar la conversa, ¿no? El periodismo cultural es un monstruo sin cabeza, es un saco roto en el que entra todo y nada. Mucha literatura, demasiada para mi gusto, artes de todo tipo, crónica social, urbana, gastronómica, y en el caso chileno, hasta la religión y las encíclicas papales. El periodismo cultural es el patio trasero de las redacciones. Somos los más ninguneados, mal pagados y prescindibles de los medios. El periodismo cultural es una quimera, quizá. Ante tantas dudas, unas pocas certezas. El periodismo cultural no es hacer relaciones públicas. El periodismo cultural no es escribir para los amigos. El periodismo cultural debe rehuir de las etiquetas de baja o alta cultura. El periodismo cultural necesita mentes inquietas. El periodismo cultural tiene que salir a la calle, escuchar. El periodismo cultural se alimenta, más que nada, de la pasión. Pero también el periodismo cultural es un sobreviviente, una especie en extinción. Eso intuimos del sugerente título que Jorge escogió para su presentación de hoy, El fin del periodismo cultural. Font de Brieder es un ejemplar único de esta especie. Como ya se mencionó, poeta, ensayista, traductor y, antes que nada, un lector muy atento. Un lector curioso, que a los 15 años lee El Gran Gatsby
vive una epifanía y descubre el poder de las palabras. Un traductor igualmente curioso, que con impulso adolescente empieza a traducir canciones de los Beatles, sin imaginar que ahí estaba el comienzo de un camino largo y sinuoso, con desafíos titánicos, como lo fue su traducción de Madame Bovary, de Flaubert, que publicó Eterna Cadencia en una versión anotada y que es el resultado de un trabajo de investigación tan arduo como inspirador. Y antes, o quizás después de todo lo anterior, Jorge es un periodista cultural curioso, colaborador de distintos medios. El más sorprendente quizás para nuestra triste realidad chilena fue Diario Poesía, publicación que fue paradigmática en Argentina, con un tiraje, tengo entendido, de hasta 5.000 ejemplares. 12.000. 12.000, y dedicado, créanlo, a la poesía. Como ensayista, Jorge es autor de Historia de los hombres lobos, un título nada metafórico. Es precisamente un ensayo sobre los hombres lobos y el significado de este mito a través de distintas culturas, que ha tenido varias ediciones, la última por Sexto Piso en México, y también disponible en Chile por LOM. De hecho, lo vi ahí en la entrada, por si quieren curiosear un poco. Jorge ha sido un más que entusiasta colaborador con LOM, compilador de varios títulos de esta editorial, entre ellos una antología de la poesía argentina, poetas que traducen poesía, cómo se empieza a narrar, y uno que para mí es la síntesis perfecta de este Jorge el Curioso, cómo se ordena una biblioteca. Jorge se hace esa pregunta, en apariencia tan simple y banal, pero que a la vez resulta muy reveladora de cómo se puede hacer un periodismo cultural más distinto, cómo darle un poco la vuelta a las cosas, ¿no? Jorge le hace esa pregunta, cómo se ordena una biblioteca, a varios escritores intelectuales, como el historiador chileno Rafael Sagredo y los escritores mexicanos Margot Glantz y Juan Villoro. Cualquier biblioteca que se precie de serlo es un cuerpo vivo en permanente mutación, escribe Fondebrider en ese prólogo, que finaliza con una interpelación a los lectores, con una pregunta tan decisiva como juguetona. ¿En qué sector de su biblioteca va a ubicar este libro? Bueno, dejo con ustedes a Jorge. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jenny, y gracias que están acá. Estoy acá gracias a los buenos oficios de Cecilia García Huidobro, que cometió la imprudencia de imaginarse que iba a poder tartamudear lo que vengo a decirles, así que espero estar, si no a la altura, por lo menos que se me vea poco, como yo veo poco los de las últimas filas, así que pueden bostezar tranquilos. Evidentemente el tema, el fin del periodismo cultural, es un tema amplio y me parece que tiene sentido, antes de empezar a decir lo que les quiero comentar, decirles cuáles van a ser las reglas del juego. Primero vamos a circunscribir un poco esta idea de término y esta idea de periodismo cultural para ver de qué hablamos. Y luego me parece que, para no aburrirme, va a ser interesante que en algún momento este monólogo se transforme en un diálogo, vale decir, siéntanse a gusto para interrumpirme y comentar lo que quieran comentar, y si no lo hacen yo voy a elegir voluntarios. Y no es un chiste, lo digo en serio. Digamos, me parece mucho más interesante para todos si hacemos esto una charla, una discusión conjunta, un diálogo, que si simplemente un mono más viejo habla para los monos más jóvenes. Otra circunscripción que me parece importante hacer para achicar el tema es ver de qué ámbito vamos a hablar concretamente. Vamos a hablar de Latinoamérica, porque en otras latitudes el periodismo cultural
sigue teniendo una importancia enorme, sigue funcionando muy bien y de hecho en muchos países, por ejemplo anglosajones e incluso en Francia, se publican diarios y revistas que no tienen fotografías o que tienen dibujos muy chiquitos. O sea, la gente todavía lee las letras. Me parece que es un dato interesante que lamentablemente en América Latina cada día importa menos, pero que en otras latitudes sigue vivo. Publicaciones como el London Review of Books, por ejemplo, o el Times Literary Supplement, o por ejemplo Le Monde Livre en Francia, son realmente referencias, guías y formas de orientarse en un mundo que está lleno de libros y que necesita que haya de alguna forma mediadores para poder poner orden en toda esta cuestión. Y ya estoy adelantando otro tipo de cuestiones más, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo cultural? Lo más simple sería pensar, bueno, estamos hablando del periodismo que se refiere a la cultura. Bueno, ¿quién me define el criterio de cultura con el cual vamos a hablar? Porque realmente hoy en día, dentro del término cultura, entran muchísimas más cosas de las que entraban, por ejemplo, hace 50 años, muchas más de las que entraban hace 100 años y así sucesivamente. A tal punto ocurre esto que en un determinado momento la cultura necesita de subdivisiones y esas subdivisiones no necesariamente son buenas, como cuando por ejemplo el teatro o por ejemplo las artes performáticas en general, incluida la música, salen de los suplementos de cultura y pasan a los suplementos de espectáculos, donde se codean muy rápidamente con la Bataclana de moda ese año o la porquería de reggaetón que esté dando vueltas. Son cosas completamente distintas y que le quitan, si se quiere, dignidad a algo que en principio debería tenerla. El problema está también en, digamos, circunscribirnos. Vamos a hacerlo de todas formas, vamos a pensar que de alguna manera el periodismo cultural del que estamos hablando se acerca fundamentalmente al periodismo gráfico, no necesariamente al audiovisual. Vamos a pensar también que este periodismo gráfico va a estar dentro de diarios y revistas de gran tirada, no lo vamos a pensar en términos de las revistas especializadas para, digamos, la gente que en última instancia se especializa en los temas en los que se van a tratar. Vamos a pensar en algo que cumpla justamente la función de mediar entre la producción simbólica y los que, llegado el caso, pueden ser usuarios de esa producción simbólica. Todas estas cosas no ocurren en el medio de la nada, necesitan de un contexto, y ese contexto excede con mucho lo que tiene que ver con la cultura propiamente dicha y incluye un montón de otros elementos que no necesariamente son tan agradables. Incluye fundamentalmente la economía, incluye fundamentalmente la política y en más de una oportunidad incluye las circunstancias sociales del mundo en donde están transcurriendo las cosas. Así que voy a la parte más aburrida de lo que va a ser el aburrimiento de mi charla y me voy a ocupar exclusivamente de darles datos muy concretos y algunas estadísticas para que ustedes después entiendan a qué nos referimos cuando nos referimos a lo que nos vamos a referir. Comienzo hablando de los dos grandes grupos que existen en el mundo editorial. Penguin Random House tiene su sede principal en la Penguin Random House Tower de Nueva York. Bertelsmann es actualmente propietaria del 53% de la empresa. En 2016, la división facturó 3.361 millones de euros. Penguin Random House, grupo editorial, es la división en lengua castellana. Perdón, me equivoqué en una cosa. Antes de decirles esto, me equivoqué. Bertelsmann es un grupo empresarial alemán. Ese grupo empresarial alemán funciona desde 1835, empezó siendo una editorial y después pasó a ser un grupo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que lo dirigió un tal Reinhard Mohn,
y que lo transformó en una gran corporación. En el ejercicio fiscal de 2015, las principales divisiones de la empresa de Bertelsmann eran RTL Group, Penguin Random House, Gruner y Yam, BMG, Arvato, Bertelsmann Printing Group, Bertelsmann Education Group y Bertelsmann Investment. Solamente para que tengan una idea, Universal, que era parte de Bertelsmann, es la dueña de aproximadamente cerca de 50 o 60 sellos discográficos, que en un determinado momento se los vendió a Sony y se quedó con los derechos, con la venta de derechos de autor. Vale decir, cada vez que ustedes escuchan en la radio algo, le están pagando a Bertelsmann. Algunos de los artistas que tiene Bertelsmann, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Milli Vanilli, Mother Talking, Shania Twain, Cristina Aguilera, Coldplay, Yellow Card, bueno, la lista es infinita, The Cure, Elvis Costello, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir, Bertelsmann es una gran empresa y dentro de esa gran empresa hay toda una serie de pequeñas empresas constituidas en grupos. Uno de ellos es justamente el grupo editorial. De todas las divisiones nombradas, Penguin Random House es el mayor grupo editorial del mundo. En 1998, con la adquisición de Random House, se convirtió igualmente en el mayor grupo de editorial de habla inglesa. A la empresa pertenecen unas 250 editoriales en los 5 continentes. Entre ellas, además de Random House y Penguin Books, están también Doubleday, Knopf y Viking. Ahora bien, el grupo editorial alemán Random House, con sede en Múnich, no forma parte de Penguin Random House, pero forma parte de la misma división en Bertelsmann. Yo les había dicho recién justamente la cantidad de Bertelsmann había ganado en un solo año fiscal, Bertelsmann como Penguin Random House. Penguin Random House, grupo editorial, tiene oficinas y filiales en Barcelona, Madrid y Palleja, dentro de España, en Buenos Aires, en Argentina, en Santiago, en Chile, en Bogotá, en Colombia, en el DF, en México, en Lima, en Perú, en Montevideo, en Uruguay, en Lisboa, en Portugal y en Miami, en los Estados Unidos. Penguin Random House, grupo editorial, es dueña de los sellos Aguilar, Arena, Block, Beascoa, Caballo de Troya, Caligrama, Cisne, Clipper, Collins, Compañía das Letras de Brasil, Conecta, Debate de Bolsillo, Flash, Grijalbo, Literatura Random House, Lumen, Montena, Nova, Nube de Tinta, Origin, Origin Kids, Penguin Classics, Plaza y Janés, Random Comics, Reservoir Books, Rosa dels Vents en Cataluña, Sudamericana, Taurus y Vergara, además de los sellos que forman parte de Santillana Ediciones Generales, que son Alfaguara, Taurus, Suma de Letras, Altea, Fontanar, Objetiva y Punto de Lectura, que eran previamente del grupo Prisa, otro grupo español, al que también pertenece el diario El País de Madrid, el diario deportivo AS y el diario económico 5 Días, las revistas Cinemanía, Gentleman Car, Clave, Registra, Revista 40, Rolling Stone, y además 18 estaciones de radio distribuidas entre España, Portugal, Estados Unidos e Hispanoamérica, en Chile la estación es ADN Radio, luego del desembolso de 72 millones de euros. En 2016, Penguin Random House produjo un sismo en el mundo de la edición en castellano al adquirir por 40 millones de euros Ediciones B, que pertenecía al Grupo Z, que para mayores datos es poseedor de los diarios El Periódico, que se publica en Aragón, Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Extremadura en ediciones propias para cada lugar, La Crónica de Badajoz, los diarios deportivos Sport y La Grada y las revistas Auto, Hebdo Sport, Cuore, Sitio, Digital Cámara, Photoshop, Práctico, Interview, Primera Línea, Tiempo, Viajar, Woman, Madame Figaro, Shopping, InTouch, Boeing, Neox Kid, Magazine, Disney Channel, Revista Oficial, Cartoon Network Magazine y Jerónimo Salton, Revista Oficial. Ediciones B cedió asimismo a Penguin Random House sus casas matrices en Madrid, además de sus filiales en Argentina, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Chile y Uruguay. Su fondo editorial se compone de B Comic, B de Bolsillo, B de Books, B, Plan B y Bruguera. En la actualidad, Penguin Random House edita en el mundo más de 15.000 títulos nuevos cada año y tiene unas ventas de 800 millones de libros. La compañía cuenta con el 22% del mercado en español, pero su mayor estrategia de expansión está puesta en Latinoamérica. ¿Me siguen hasta acá?
Por su parte, el Grupo Planeta es un grupo multimedio español con sede en Madrid. Aglutina en 6 áreas de negocio diferentes: editorial, coleccionable, formación, venta directa, audiovisual y medios de comunicación en 25 países del entorno de habla hispana y francesa. Tiene su origen en la editorial Planeta, fundada en 1949 en Barcelona, que sigue siendo el buque insignia del grupo. El Grupo Planeta aglutina a más de 100 empresas de 7 áreas de negocio diferentes, de las que destacan 64 editoriales que convierten a Planeta en el primer grupo editorial en lengua española y al 10º del mundo. Además del área editorial, el grupo actúa en áreas de coleccionables, formación, venta directa, etc. A febrero de 2017, el grupo editorial incluía Editorial Planeta, Editorial Espasa, Editorial Destino, Ediciones Temas de Hoy, Editorial 6 Barral, Backlist, Bronze, Mister Ediciones, MC, Aliente Editorial, Gestión 2000, Deusto, Paradamis, Geo Planeta, Lamberin Editores, Planeta Cómic, Libro Cúpula, Lectura Plus, Ediciones Minotauro, Timún más Narrativa, Esencia, Zenit, Crítica, Ariel, Ediciones Península, Salsa Books, Ediciones Paidós, Luciérnaga, Ediciones Oniro, Destino Infantil y Juvenil, Timun más Infantil, Planeta Lector, Noguer, Oniro Infantil, Jojo, Libros Disney, Planeta Junior, Bucket, Austral, Click Ediciones, Sila, eBooks, Zafiro, eBooks, Tusquets Editores y Maxi Tusquets. Planeta es además dueña del 64% del Grup 62, el mayor grupo editor en lengua catalana. Las editoriales de coleccionables Planeta D'Agostini y Ediciones Altaya, y entre otros negocios también tiene la cadena de librerías Casa del Libro, con unas 30 filiales en España. Edita el libro La Razón, el diario La Razón y las revistas Gracia, Interiores, Lonely Planet, Traveler, Psychologist, Historia y Vida, Dapper y Playboy. También gestiona A3 Media, un grupo multimedia que cuenta con 3 emisores de radio, Onda Cero, Europa FM y Onda Melodía, y varios canales de televisión: Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Arte Series y Mega. El Grupo Planeta concentra aproximadamente el 24% del total del mercado de libros de España. 24 Planeta, Penguin Random House, 22. Dicho esto, considérese que, según señala la periodista Lucía Littmacher en su nota La imparable concentración del mercado español, oportunamente publicada en el diario.es, el 12 de mayo de 2017, en España hay 3.109 editoriales privadas. Una de cada 3 editoriales está relacionada con un gran grupo, lo cual afecta directamente a su producción editorial y a la de sus competidores. Por su parte, Paula Carrotto, en su artículo Dos gigantes y miles de enanitos, publicado en El País en Madrid el 9 de abril de 2017, dice que luego de corroborar los porcentajes del mercado que corresponden a Penguin Random House y Planeta, entre los dos se llevan casi la mitad de la tarta, ya que el resto se lo reparten principalmente los sellos de libros de texto, con un 23% más el libro técnico y religioso, y también las editoriales independientes que publican libros literarios. La periodista entonces se pregunta, y mientras dos dirimen por arriba, ¿qué ocurre con el resto de los sellos que publican literatura? La conclusión es la paulatina desaparición de la clase media, porque entre estos más de 2.000 sellos apenas quedan ya editoriales independientes de estatura media, sellos que publican en torno a los 100 libros al año. Las más grandes publican más de 700. Esos sellos son Ciruela, Salamandra, Roca Editorial, Acantilado, RBA. Otras, como Anaya, ya forma parte de un gran grupo, en este caso de la francesa Hachette, y Anagrama ya está controlada en un 99% por el italiano Feltrinelli. Yo me siento como en la Galia, sostiene Blanca Rosa Roca, de Roca Editorial, que además indica que con la concentración se recrudece la compra de derechos. Yo puedo encontrar un libro, pero si, por ejemplo, es de Hachette, primero se lo ofrece a las editoriales del grupo y luego al resto. Y hay consecuencias. La primera, y que ya sucede, es la monopolización de las listas de los más vendidos. Entre los 10 títulos que se suelen publicar habitualmente no hay casi ninguno que no pertenezca a los 2 grandes grupos editoriales. A veces entra alguno, pero es un tipo de bestseller cercano al espíritu Planeta o Random. Tienen que imitar el modelo de las grandes, que además los están marcando los departamentos de marketing, asegura la editora italiana Donatella Iannuzzi de Gallo Nero. Ella, sin embargo, asegura estar en otra liga muy diferente, la de los editores unipersonales. Como el caso de Víctor Gomoleón de Jekyll y Jill, que asegura,
y yo mismo soy la editorial y únicamente dependo de mi banco. Ellos estarían en ese enorme grupo, el más bajo en el escalafón, pero el más numeroso, que apenas produce entre 20 y 30 libros al año, si llega en ocasiones. Y bajo el síndrome de la supervivencia, la segunda consecuencia es que, según editores y expertos, se pierde la bibliodiversidad. A este respecto, María Suil y Ángel Villarino, en casi todo lo que lees lo editan estas dos multinacionales, es un artículo que ellos publicaron en el Confidencial de España, observan: las estanterías de las librerías, sobre todo de las grandes, son cada vez menos variadas que en lo que a editoriales se refiere. Los mejores espacios los monopolizan estas grandes firmas que directamente compran las zonas que quieren ocupar, garantizando que siempre habrá libros suyos en los mejores puestos. Y agregan: además, la concentración de la demanda en grandes librerías como la Casa del Libro, Amazon, el Corte Inglés o la FNAC también está determinando la carrera por ver quién abarca más mercado. Estos macropuntos de venta los están obligando a ser cada vez más grandes para poder ofrecer de todo, negociar desde una posición de fuerza y venderles desde cómics a novela negra en el mayor volumen posible. Esto lo señala Antonio María Ávila, director de la Federación del Gremio de Editores de España. Tanto en Planeta como en Random House parten de la base de que en un entorno en el que las multinacionales son cada vez más grandes, la única manera de sobrevivir es ir sumando para poder competir y desenvolverse en el día a día. Y más en la industria del libro, donde apuntan, el mercado va más allá de España. No existe el negocio editorial en España, sino en español, que abarca a muchos más países, dicen. En su conclusión, añaden: a pesar de las recientes adquisiciones, la concentración en España todavía no ha llegado a los niveles de países como Alemania, Francia o Italia. Según cálculos del director del gremio de editores, Random y Planeta acaparan ya el 70% de la facturación tras la adquisición de Ediciones B, pero solo el 40% de la producción en edición editorial, sin contar libros de texto, jurídicos y religiosos. El motivo es que sigue existiendo un gran tejido de pequeñas editoriales que mantienen la variedad, un ecosistema siempre en peligro y que depende mucho de la determinación y el riesgo asumido por los editores independientes. Voy a hacer un paréntesis en esto, ya enseguida volvemos, para señalarles algunas cosas que tienen que ver con fenómenos que funcionan y que explican de alguna manera esto también. El libro no es un negocio. El libro, con toda la fuerza, le deja a un editor entre el 30 y el 20% del valor de las ventas. La parte del león la tiene la distribución y luego las librerías. El libro, entonces, durante muchísimos años, yo diría que prácticamente hasta la década del 50, fue un modo de vida, una forma de ganarse la vida y no un negocio. ¿Cuándo empieza a ser un negocio el libro? El libro empieza a ser un negocio cuando no importa que se vendan los libros, lo que importa es que existan para otra cosa. Bertelsmann es una empresa alemana. Cuando España entra en el mercado común, Bertelsmann, por ejemplo, publica un mismo libro en España en 6 colecciones distintas a distintos precios. El mercado español no puede recibir eso porque no hay quien lo compre. ¿Y por qué se publica entonces? Porque un banco alemán utiliza una editorial española que forma parte del mismo grupo del banco alemán para hacer desgravación impositiva. Entonces, por cada libro que se publique, tienen desgravación impositiva sobre las ventas de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Ahora, si hay un negocio, vamos a explotarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que hacen entonces las multinacionales del libro que no venden lo que venden? En España, y normalmente el circuito del libro hace que un libro exista en librerías durante 3 meses. Si a los 3 meses el libro no se vendió, se devuelve a la editorial, porque normalmente no se vende en firme, sino que se lo da en consignación, y la editorial lo que suele hacer es transformarlo en pasta de papel para hacer nuevos libros. O sea, salvo contados casos, los libros no entran en un catálogo para existir, entran en un catálogo para desaparecer muy rápidamente. No todos los libros desaparecen rápidamente, pero tampoco no todos los libros que no desaparecen se venden. Entonces, ¿qué hacen las multinacionales? Las multinacionales que tienen filiales en América Latina nos inundan con la basura que no pudieron vender en España. Entonces, venden esos libros con dumping, vale decir, compitiendo ilegalmente
y de manera completamente desleal con la mayor parte de las editoras de nuestros países, y entonces presentan balances en España perfectamente limpios porque supuestamente vendieron todo. En realidad no vendieron nada, lo que hicieron es mandarlo a las filiales y en las filiales los ponen en oferta en las ferias del libro, los grandes stands de distribución, etcétera, etcétera, o en las librerías que venden exclusivamente ofertas, a un precio vil que compite, insisto, deslealmente con lo que le cuesta a una editorial chilena, en este caso, publicar un libro. Ahora bien, están también las editoriales independientes que responden a una lógica completamente distinta. En su libro Independientes de qué, es un libro que recomiendo realmente su lectura, que publicaron para el Fondo de Cultura Económica Hernández López Guine y Víctor Malumián, son los editores de una editorial argentina independiente que se llama Godot, y que se ocuparon de entrevistar aproximadamente a un centenar de editores latinoamericanos de pequeñas editoriales para determinar qué es un libro independiente y cómo defender a los libros independientes justamente de todas estas fealdades que les estoy contando. Ellos se preguntan y le preguntan a los otros editores en qué consiste la mentada independencia. Y como es de esperarse, no existe una definición única y por lo tanto ambos autores proponen un recorte del objeto que se concentra en una serie de ítems. Un catálogo definido, un diseño editorial definido, una calidad de fabricación, una evolución editorial, un aporte a la bibliodiversidad y una heterogeneidad geográfica. Eso sería lo que determinaría, de acuerdo con lo que se pudo colegir de todas estas opiniones, lo que es una editorial independiente. El problema con las editoriales independientes es que cuando uno lo dice, inmediatamente se piensa a dos chicos que juntan unos papeles y arman un librito y demás, pero editoriales independientes pueden ser realmente muy grandes. Ustedes tienen acá el caso de LOM, que probablemente sea la editorial independiente más grande de toda América Latina, y que por otro lado, por su catálogo, puede competir perfectamente bien con editoriales no independientes como el Fondo de Cultura Económica, que forma parte del Estado mexicano, o Siglo XXI, que es una editorial privada desprendida del Fondo de Cultura Económica. Entonces, dentro del paquete de editores independientes entran muchas cosas distintas, pero lo importante son estas categorías entonces de las que estamos hablando. Ellos escriben, dice, una editorial que solamente publica títulos y temáticas que otras editoriales ya han publicado no propone una apuesta ideológica, sino de mercado. Quienes cumplen con la primera propuesta poseen catálogos que sorprenden por publicar lo desconocido, ya sea por inhallable, ya sea por proponer autores inéditos. Se suma entonces un elemento que me parece interesante y es que un editor independiente corre riesgos que normalmente aquellos que operan sobre seguro no los corren. ¿En qué consisten esos riesgos? Justamente en no recorrer caminos trillados, en no ir sobre aquello que ya fue alguna vez aprobado previamente y que se sabe ya exitoso, sino buscar entre lo nuevo o entre lo muy antiguo aquellas cosas que de alguna manera están por descubrirse o por redescubrirse. Hice esta pequeña introducción para que ustedes entiendan entonces que las toneladas de papel que llegan a una redacción de un diario o de una revista especializada o no, no son ingenuas. O sea, un grupo editorial como Penguin Random House debe publicar aproximadamente, hablo del caso argentino que lo conozco porque recibo las listas todos los meses, cerca de 40 títulos nuevos. Lo mismo pasa con Planeta, 80 títulos nuevos. Me veo en más de una oportunidad, o sea, tengo el acceso, por haber sido periodista cultural en un medio grande, yo trabajé 9 años en la revista Eñe, por ejemplo, de poder elegir de lo que se publica, qué libros quiero que me manden. Me muestran la lista, yo marco, llamo por teléfono, mando un mail y digo, me mandás tal o cual cosa al jefe de prensa, y el jefe de prensa lo entrega sin ningún tipo de problema.
Me ha ocurrido, no un mes, sino muchos meses, que de 80 títulos nuevos que se publican, no marcar ninguno, porque no hay uno solo que me interese. Vale decir, hay que establecer también una diferencia entre que todos los objetos que llamamos libros no contienen lo que necesariamente le interesa al periodismo cultural. No estoy hablando acá de un manual sobre aeromodelismo o un libro de química adaptado para la comprensión del ama de casa. Estoy hablando de libros que en última instancia llegan a una redacción y uno se pregunta, ¿para qué me mandan esto? Digamos, ¿para qué llega a una redacción un libro de Pilar Sordo, para decir una cosa? ¿O para qué llega a una redacción un libro de Jorge Bucay? ¿O para qué llega a la redacción un libro de Paulo Coelho? Quiero decir, todo eso es basura que tiene lugar en alguna otra parte de estos basureros que existen en los medios periodísticos, pero que no tienen nada que ver con la cultura. Esta avalancha obliga a que, en definitiva, uno tenga que hacer ya una primera separación, pero muchas veces esa primera separación uno no la puede hacer porque hay un jefe de redacción que tiene una mujer que hizo un curso con Bucay o con Pilar Sordo y le dice, ¡ay, sería tan lindo! Y entonces viene la orden de una persona que se recibió en la carrera de letras o en filosofía y todo lo demás y que tiene que escribir una reseña sobre eso. Voy a dar otro caso también que a mí me pareció muy interesante vinculado a este tipo de cuestiones. O sea, hablando seriamente, uno no puede considerar, en los mismos términos en que va a considerar, por ejemplo, a García Márquez, a Isabel Allende, que vende más que García Márquez. Y una vez yo tuve una sorpresa muy grande a través de una compañera en la redacción que dedicó una página a un libro de Isabel Allende. Y lo hizo no tratándolo como literatura, sino hablando del tipo de producto que era y para aquello para lo cual servía. Y lo que trataba de chequear en su reseña era qué tan eficiente era para aquello a lo que estaba destinado ese libro, no tratándolo como literatura porque era un chiste. Entonces, frente a ese tipo de cuestiones, lo que quiero decir es que las presiones que existen para que un periodista cultural se ocupe de determinado tipo de temas o de determinado tipo de títulos es tan grande que muchas veces esos títulos que realmente importan desaparecen. Y hay otro tipo de fenómenos también que tienen que ver con cuestiones que a mí me parecen absolutamente centrales en el desarrollo y en la salud de la cultura de un país. No veo ninguna razón, salvo que se trate de una razón comercial y una razón comercial ficticia, para que uno le tenga que hacer el caldo gordo a una empresa multinacional que en última instancia no tiene ningún interés en vender el libro, sino para este tipo de fines espurios a los cuales me había referido antes. Quiero decir, habiendo editoriales chilenas, argentinas, mexicanas, colombianas, peruanas, uruguayas, que hacen el sacrificio enorme que hacen para publicar sus libros, ¿por qué razón dedicar páginas y páginas a Penguin Random House, a Alfaguara en particular, o a otro tipo de cuestiones? ¿Qué importancia tienen los premios que otorgan estas editoriales, salvo el dinero que van a recibir los autores, que generalmente suele ser mucho? Digamos, haber recibido un premio otorgado con una base tan espuria, ¿tiene algún significado especial que no sea comercial? Yo llevaría las cosas a un nivel mucho mayor todavía. Esto, en más de una oportunidad, es una forma de ejercer la censura, y una censura absolutamente vil, porque no hablar de algo, en muchos casos, hace que ese algo no exista. Voy a hacer un nuevo paréntesis para explicarles otra cosa más. Los comentarios bibliográficos en diarios y revistas no tienen ninguna influencia directa sobre las ventas. Vale decir, está demostrado marketing directo hecho y marketing indirecto también hecho, que un libro aparezca bien comentado no significa para el gran público que se venda más o se venda menos. No pasa nada. Pero donde sí pasa es en el caso de los libreros. Quienes más consumen justamente
estas guías, que son los suplementos culturales, son los libreros. Y son los libreros quienes se orientan a partir de esas guías para después aconsejar a sus clientes. Si un librero no ve en una de estas páginas alguno de los libros que recibe en la editorial, no los muestra, no los exhibe, no hace absolutamente nada para que ese libro exista. Voy a darles 3 ejemplos que me resultan cercanos. Yo ya dije y desde el principio ustedes saben que dirijo 3 colecciones de libros para LOM y hace muchos años vengo a Chile y me intereso por lo que ocurre en el mundo editorial chileno y demás. El año pasado, en el mes de agosto, en esta cátedra vino un extraordinario escritor galés que se llama Richard Wynne. Me imagino que hay un video que la gente podrá consultar y demás. Richard Wynne, por un libro que se llamaba The Vagabond Breakfast, ganó el premio en Gran Bretaña al mejor libro de no ficción publicado en el año 2012. Es algo absolutamente importante. Ese libro fue coeditado por Bajo la Luna en Buenos Aires y LOM en Chile. En Buenos Aires salieron aproximadamente unas 15 reseñas de ese libro. Este es el libro que publicó LOM hace 3 años acá en Chile. No salió ninguna reseña. No solamente no salió ninguna reseña, sino que Richard Wynne vino 3 veces a Chile en ese interín y nadie se enteró. Y cuando se presentó este libro en la Feria del Libro, éramos aproximadamente unas 7 personas acá en Chile. El hecho de que este libro no haya tenido la visualización que correspondía, uno la puede atribuir a, bueno, es un escritor extranjero. Quizás el hecho de que no sea un nombre tan familiar, etcétera, etcétera. Supongamos que falló la campaña de prensa que hizo LOM, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir cuando el año pasado se publicó una nueva edición ordenada de manera sistemática por Verónica Sondek de este libro, que son las poesías completas de Gabriela Mistral, y que tampoco tuvo ni una sola referencia en ningún medio chileno, salvo en radios y demás, o en algún sitio digital, pero no en ningún medio gráfico? ¿Y qué podemos decir cuando recién acaba de aparecer esta historia crítica de la literatura chilena, hecha por Grino Rojo, que es un esfuerzo gigantesco de una obra en varios tomos, en donde participan cientos de personas y donde tampoco hubo un solo comentario en ningún lugar? Estos libros que existen en las librerías no existen en la mente de los libreros y por lo tanto tampoco tienen lectores. Y este tipo de cuestión que yo les estoy dando en un ejemplo muy cercano, porque es Chile y porque ustedes viven acá y son chilenos, se puede encontrar prácticamente en todas partes del mundo hispanoamericano. El mes pasado yo estuve en México y para mi sorpresa, estando en la principal librería del Fondo de Cultura Económica, encuentro que todas las mesas que están puestas en primer plano son para Planeta y Penguin Random House. Estamos hablando de una librería que tiene aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados. La nave base de las librerías que el Fondo de Cultura Económica tiene en México, en la Ciudad de México. Pregunto dónde están los libros del fondo. Están en el segundo plano. Pregunto dónde están los libros de las editoriales independientes mexicanas. No hay. Y ahí se hace todos los años la Feria del Libro Independiente de México. Ironía. Bueno, uno podría pensar que todas estas son ironías, si no piensa directamente que se trata de cretinadas. Bueno, Vale decir, hay una cantidad de dinero en juego y hay una cantidad de cuestiones en juego muy grandes, pero luego también hay otra cosa que a mí me parece fundamental. Hay algo que tiene que ver con la imagen que cada uno de nuestros países recibe de sí misma, recibe de sus intelectuales, recibe de sus artistas, y que no termina de cuajar en nada justamente porque estamos lidiando con este tipo de cuestiones. Cuestiones que hacen que, por ejemplo, los voy a aburrir nuevamente, pero lo tienen que saber. Dentro del sistema editorial chileno, por ejemplo, existen 4 cámaras. Está la Cámara del Libro, que se dedica exclusivamente a libros educativos y fundamentalmente a la distribución. De la Cámara del Libro chilena, los editores de Chile hace 18 años se separaron y fundaron una nueva asociación compuesta por 55 editoriales independientes.
Y de la Cámara del Libro, más recientemente se separó la Corporación del Libro y la Lectura, donde están todas las multinacionales españolas y europeas, y aparte también la Universidad Católica y Cataluña. Y luego, aparte de todo esto, tenemos las 25 editoriales que forman parte de la Furia del Libro. Cuando ustedes van a la Feria del Libro, a la FILSA, acá en Santiago, ¿cuál es el espacio que tienen las multinacionales? ¿Dónde están las editoriales independientes? A mí me sorprendió la primera vez que vine, yo vine ya 3 veces a la Feria del Libro en Santiago, y la primera vez que vine, realmente las editoriales independientes estaban al fondo de todo, muy cerca de donde vendían sopa y pilla, mientras que en las naves centrales estaba Penguin Random House, Planeta y todos los distribuidores que venden la porquería que le sobra a Penguin Random House y a Planeta y demás. Vale decir, una auténtica vergüenza desde el punto de vista de lo que sería ofrecerle a los chilenos lo que es la cultura universal y la cultura chilena en particular. Y les digo esto hablándoles de otra feria del libro espantosa como es la de Buenos Aires, con una pretensión gigantesca y que dura 3 semanas, en donde el metro cuadrado del stand vale cerca de $10.000. Imagínense ustedes las posibilidades que tienen los editores independientes para exhibir sus libros ahí. Y por otro lado, los libros en la Feria del Libro suelen ser siempre mucho más caros que en las librerías. Y dentro de las librerías suelen ser más caros en las cadenas que en las librerías de autor, para llamarlas de alguna forma, que son las viejas librerías donde la gente recordaba de memoria los títulos que vendía y podía aconsejarlos y no tenía que recurrir a una computadora para ver si estaban o no estaban. Ustedes me dirán, ¿todo esto qué tiene que ver directamente entonces con el tema del periodismo cultural? Tiene mucho que ver, porque un periodista cultural está condicionado por todo este tipo de cosas. En líneas generales, cuando se trata de libros, cada vez más los periodistas culturales terminan siendo la prensa de las empresas multinacionales. Uno no tiene por qué seguir esa agenda, uno tiene que cumplir una agenda que es propia y que esté basada en los valores que uno cree justos, y no necesariamente en la promesa de ir a entrevistarlo a Vargas Llosa con todos los gastos pagos a Madrid, o alguna de esas fealdades que generalmente las multinacionales ofrecen para coimear a los malos periodistas. Jorge, Sí. ¿te puedo interrumpir? Es que esto me recuerda, hace unos días salió una entrevista a Gonzalo Massa, guionista de Una mujer fantástica, la película chilena que ganó el Oscar, y él decía que la crítica de cine había dejado de ser relevante porque se había convertido en una guía de compras. Me imagino que estás de acuerdo con esa afirmación, que es extrapolable. Es totalmente extrapolable y al mismo tiempo hay otro elemento más. Y acá decirlo dentro del marco de la facultad es un poco complicado, pero hablo por mi experiencia. El oficio de periodista, digamos, se aprende robándolo. Se aprende en una redacción, se aprende viendo cómo trabajan los más viejos, cómo se puede mejorar el trabajo de los más viejos, cómo se pueden aplicar las nuevas tecnologías justamente para que esa memoria que significa la redacción funcione. Les voy a dar 2 pequeños ejemplos. Yo estaba una vez en la redacción de Eñe y de pronto llega una edición de acantilado de los cuentos completos de Herman Melville. Entonces, un compañero más joven empieza a escribir su nota, dice, por primera vez en castellano. Y yo por casualidad estaba ahí al lado y cuando veo que él está escribiendo eso, le digo, discúlpame, este libro, en una traducción mejor, se publicó en 1970 en la editorial Fraterna en Argentina. Que los españoles no lo sepan y pongan una franja diciendo por primera vez en castellano es una burrada de ellos. No incurras vos en esa burrada. ¿Qué quiero decir con esto? Uno está obligado a ser curioso y parte del oficio del periodista consiste en chequear. Hay cientos de lugares muy aburridos a veces para chequear que una información es cierta o no. Nunca la franja que pone una editorial es una referencia para tener en cuenta. Nunca una contratapa que pone una editorial es una referencia para tomar en cuenta. Hace muy poquito tiempo salió una nueva edición de una editorial que se llama Impedimenta, de un libro de Perec,
me acuerdo, Je me souviens, que fue publicado por primera vez en España por una editorial que se llamaba Berenice de Sevilla en el año 2006. Esa traducción es un plagio, la nueva, de la original, y parte del prólogo de la original fue utilizado en la contratapa de esta otra edición. Si yo no chequeo que existe esta otra edición y no leo el prólogo de esta otra edición, termino diciendo que en la contratapa están diciendo una cosa muy inteligente y no que la están robando de otro lugar. Digamos, en eso consiste parte del oficio periodístico, vale decir, en chequear la información. Y en el caso que tiene que ver con el periodismo cultural, en apelar en más de una oportunidad a una memoria que no siempre está en Internet y que tienen generalmente los periodistas más viejos, de los cuales uno todavía puede aprender un montón de cosas. Cuando digo que puede aprender un montón de cosas, quiero decir cosas concretas que hacen al desarrollo del trabajo y que forman parte de la vida de una redacción. La última vez que yo fui al diario Clarín, de donde me fui en el año 2009, observé una cosa que me dio terror y que después me enteré que ya funciona en muchos de los diarios de todas partes del mundo, y me imagino que en Chile también. La noticia, el tipo de noticia, ya no la fija más el secretario de redacción o ya no la fija más el secretario de la sección. Hay unas pantallas en las redacciones donde aparecen las notas que son leídas en Internet. Los clics. Y viene la gente de marketing y va anotando qué notas son las que se leen más y cuáles son las notas que se leen menos. Entonces se eliminan las notas que se leen menos y se le dice a los periodistas en ese mismo momento, escriban ampliando esta noticia o agreguen algo a este ángulo, porque supuestamente al público hay que darle lo que el público quiere. En realidad, el trabajo de periodista tiene que ver con mediar entre una información y el público, ayudar a comprender mejor ciertas cosas, informar sobre algunas que se ignoran, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay montones de cosas para hacer. La última, creo yo, es hacerle caso a un idiota de marketing o a un imbécil que estudió administración de empresas y que tiene ínfulas de culto, para seguir, de alguna manera, con algo que no tiene nada que ver ni con el periodismo ni con la cultura, que tiene que ver exclusivamente con un aspecto totalmente de negocio. Entonces, digamos, este tipo de perversión es el tipo de perversión contra la cual hay que luchar. Por supuesto que luchar desde adentro de una redacción contra este tipo de cosas se hace cada vez más difícil. Y vuelvo al principio, justamente para que inauguremos el diálogo, y es que plantear el fin del periodismo cultural es una engaña pichanga, porque el periodismo cultural va a seguir existiendo. Lo que pasa es que no va a seguir existiendo como lo conocimos hasta ahora, ni va a seguir existiendo en los mismos lugares que conocimos hasta ahora. Hoy en día, cualquier persona inteligente, cualquier persona capaz, cualquier persona que de alguna manera se revele ante este estado de las cosas, se abre un sitio en Internet, se abre un blog, busca la forma para que este tipo de cuestiones siga funcionando. El periodismo digital no se limita a pasar de una corporación gráfica a una corporación digital. Uno puede trabajar incluso con mucha mayor independencia cuando accede a este tipo de cuestiones. Les voy a dar un ejemplo de un escritor colombiano que tiene fíjense el nombre de su sitio, se llama Gozar Leyendo, es Darío Jaramillo. Darío Jaramillo, que aparte es director de una editorial, lo que hace es comentar libros de otras editoriales una vez cada 15 días. Generalmente son libros a los que comenta en términos muy elogiosos porque no busca libros que no le interesen, sino busca libros que realmente le interesan. Y tiene aproximadamente unos 200.000 seguidores, que es mucho más de lo que uno va a encontrar escribiendo en cualquier medio gráfico. Porque no se olviden que el principal destino de las páginas culturales de un diario son envolver pescado o huevos. Básicamente eso, la mayor parte de la gente no los lee. Les cuento, a modo de infidencia también, y para explicarles hasta qué punto este tipo de cosas son así. Ustedes vieron la revista Eñe.
Bueno, yo trabajé en la revista Eñe, como les dije, 9 años. La revista Eñe surgió básicamente porque alguien del departamento administrativo en el diario Clarín pensó que había que bajar los gastos. Entonces la mejor forma de bajar los gastos era eliminar el suplemento de cultura, que eran 8 páginas menos. 8 páginas menos, menos papel, menos impresión, hacemos esto. Pero claro, que un diario que se presenta como gran diario argentino se presente sin un suplemento cultural, digamos, aunque más no sea en términos cosméticos, quedaba feo. Entonces alguien que dirigía el suplemento de turismo dijo, ¿y si hacemos una revista que la gente tenga que pagarla? Y entonces hicieron la revista, toda una operación de rediseño, etcétera, etcétera. Y se hace la revista y se dice, bueno, vamos a trabajar a pérdida por 2 años con esta revista. Si en 2 años esta revista no se sostiene, la dejamos de hacer. A los 3 meses la revista estaba dando ganancias. En la época en la que me tocó trabajar a mí, yo estaba a cargo de los suplementos especiales, hicimos tiradas de 150.000 ejemplares. Era la revista de cultura latinoamericana más grande que hubo. 150.000 ejemplares por semana, lo cual es absolutamente demencial. Y de hecho, el remanente de lo que no se vendía en Argentina se vendía en todos los países limítrofes y el resto se exportaba a México y a los Estados Unidos. Quiero decir, todo esto es posible, todo es vendible. Lo que hace falta es una voluntad política, lo que hace falta es una idea clara de la cultura, una política cultural. No existe cultura sin política cultural. Uno, antes de hacer cualquier cosa, tiene que saber por qué la quiere hacer. Y de alguna manera ser coherente con aquellos objetivos que uno se plantea cuando se pone a hacer este tipo de cosas. Bueno, para terminar entonces con una nota no tan terrible, hay alternativas. Lo que pasa es que las alternativas implican cambios muy violentos respecto de lo que fue la tradición hasta ahora. Uno ya no lee las revistas o los diarios dominicales o sabatinos como ocurría antes, porque es muy poco lo que uno encuentra de valor ahí, porque es muy poco lo que uno encuentra que le dice algo, lo informa y demás. Esa información hay que buscarla en otra parte. Bueno, a ustedes que son más jóvenes les toca inventar ese costado. Hay un micrófono disponible para hacer preguntas. Buenas tardes, don Jorge. Mi nombre es Roberto y atendiendo al tema del periodismo cultural, quería consultarle qué aporte piensa usted que desarrolló Roberto Bolaños en los artículos que él escribía en el diario El País respecto a la crítica literaria. Bueno, tengo un problema muy grave. De los diarios que existen en el mundo, si hay un diario que no leo es El País de España, que me parece una pura basura. Empezando por el suplemento Babelia, que realmente desaconsejo absolutamente. O sea que yo no leí esos artículos de Bolaños porque no leo Babelia. De hecho, hay un dato que a mí me parece muy interesante y es que ustedes lo conocen seguramente, Ignacio Echeverría, periodista de Babelia y aparte muy acreditado y qué sé yo. Amigo de Bolaños. Bueno, la cuestión está que Echeverría fue echado del suplemento Babelia cuando hizo ¿qué cosa? Cuando comentó una novela escrita por 2 argentinas que acaba de ganar el premio Alfaguara, siendo Alfaguara parte del grupo Prisa, que es la misma que publica El País. La respuesta inmediata en ese momento del director de Babelia fue llamarlo Echeverría y darle una patada en el culo. Entonces, a partir de eso, simplemente yo ya diría, no hay que leer el diario El País y mucho menos el suplemento Babelia. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, y esto lo digo como nota al margen, cada vez que vengo a Chile me pasa exactamente lo mismo, y es, yo no puedo creer que ustedes le presten tanta atención a lo que se produce en España, y no puedo creer que tengan tan poca confianza en lo que producen ustedes mismos, que es 20 veces mejor. Es muy fácil, vayan a cualquier librería y vean en las librerías chilenas, cuéntenlo, cuál es el porcentaje de libros españoles y cuál es el porcentaje de libros chilenos que exhiben en la vidriera. Sepan, por otra parte, que todo eso, en la mayor parte del mundo, y según tengo entendido a Chile no llegó, pero ya va a llegar, está pautado.
Un libro exhibido en la vidriera así equivale al precio de 150 ejemplares para el librero. Un libro exhibido así equivale al precio de 50 ejemplares para el librero. Una pila de libros, como señalando que se vende como pan caliente o bestseller, equivale a 250 libros para el librero. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Pero todo eso crea una especie de fuerza para que aquella persona desprevenida que se acerca a una librería piense, si ese libro se vende mucho debe ser que es bueno. Y acá podría decir la grosería de lo de las moscas, pero la vamos a obviar. Jorge, te aprovecho de preguntar. Acá en Chile siempre hemos mirado, a propósito que miramos fuera, también hemos mirado con mucha envidia el panorama argentino. De hecho, grandes medios con suplementos como Eñe o Radar. Y tú también, me gustaría que quizás hablaras brevemente del libro que andabas trayendo hoy, que hiciste sobre periodismo cultural argentino. Sí. Que eso abarca desde el año 86 hasta... Va del año 83, o sea, cuando se... La paja en la paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno, desde el 83 hasta el año 98. O sea, le hicimos con un amigo que también era periodista, digo que era porque murió este año, Pablo Chacón, un relevamiento de en qué punto estaba el periodismo cultural en la Argentina, cómo eran las redacciones y todo lo demás. Miren, yo les digo, realmente uno de los mejores trabajos que uno puede hacer es tomarse la molestia de volverse un hijo de puta sistemático. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Se toma un concurso, se pone el nombre de los jurados de ese concurso, se anota el año y se va al año siguiente y se hace exactamente lo mismo. Y luego, cuando uno tiene una página llena, empieza a cruzar los datos. Se toma el nombre de un periodista cultural que reseña tal o cual libro de tal o cual editorial. Se van juntando así las reseñas, los títulos y las editoriales y se llega a algún tipo de conclusión. O sea, todo siempre tiene algún tipo de intencionalidad. Y es mejor ser desconfiado y chequear todo ese tipo de datos, a tragarse la píldora y pensar que no pasa nada, que esto es así porque es así. Las cosas no son así porque son así, siempre hay algún tipo de deliberación atrás. Y luego están los grupos de pertenencia. ¿Qué significa esto? Uno tiende a ser a veces muy generoso con los amigos, y a veces los amigos no están haciendo las cosas tan bien como uno quisiera que las hagan. Y sin embargo, como periodista, uno termina perdonándoles la vida. O terminan perdonándonos la vida a nosotros. O sea, yo me incluyo dentro de toda esta cuestión, no estoy diciendo que no forme parte de todo esto. Jorge, pero a lo que yo, por ejemplo, hoy en día, ¿qué te parece Eñe o Radar? Bueno, Eñe fue vaciada de contenido. Hay una mujer que se llama Matilde Sánchez, que tiene una buena novela escrita y todo el resto es más o menos, y que ha sido una trepadora sistemática. Ella es la que dirige Eñe hoy en día. En uno de los últimos artículos que escribió Matilde Sánchez, defenestraba a Neruda en 2 páginas del domingo del diario Clarín, básicamente porque Neruda había supuestamente abandonado a una hija macrocefálica que había tenido en Holanda, y a partir de ese dato invitaba al público a que leyera la obra de Neruda con esa luz en particular. Como ejercicio a mí me parece un ejercicio absolutamente abominable. Ella dirige Eñe. El diario La Nación ha decidido eliminar su suplemento de cultura. Ya el suplemento de cultura que existía dejó de existir hace varios años y se transformó en uno más amplio que se llamaba Ideas. Ahora lo van a eliminar también. Página 12 prácticamente no existe. Página 12 debe tener no más de 10.000 lectores, porque Página 12 estuvo muy comprometida con el gobierno anterior, recibió mucha plata del gobierno anterior y toda la parte política terminó de alguna manera enchastrando la parte cultural también. El diario Perfil, bueno, de vez en cuando hay alguna nota, pero es como si no tuviera director. Y después hay medios digitales y demás. Hay que olvidarse de la televisión y hay que olvidarse de la radio. Prácticamente todo eso no corre
Y yo lo que recomendaría en todo caso son sitios de internet en los cuales uno puede encontrar justamente los datos que está buscando. Les voy a dar un solo ejemplo de este tipo de cuestiones unánimes y demás. En este momento todo el mundo está tratando de quedar bien con el actual gobierno en términos políticos, porque en los medios es muy importante la pauta que ponen los gobiernos para que el medio funcione. ¿Esto qué significa? La venta del diario y la publicidad del diario ya no son un negocio. Parte del negocio pase por la publicidad oficial. Entonces, si vos te metés con algo que genera alguna de las instancias oficiales, de alguna manera estás también creándote un enemigo que puede dejar a contribuir para que el diario funcione. Patti Smith estuvo hace 2 semanas en la Argentina. La presentaron como si fuera la quintesencia de la Venus del Milo, con el cerebro de Golda Meir y la belleza de la Madre Teresa de Calcuta. Todo eso junto. Yo fui a uno de los conciertos y fue absolutamente abominable, a tal punto que me retiré antes de que terminara el concierto porque me pareció que era una porquería. Y al día siguiente leo que lo que yo vi no era lo que yo vi. Y era, no sé cómo decir, el hada de Blancanieves que había estado cantando ahí maravillosamente bien y no la vieja a la que me había tocado ver graznar. Entonces, ¿qué quiero decir? Patti Smith vino traída por el gobierno para que actuara en el Centro Cultural Kirchner y dio 2 conciertos gratuitos, todo es gratuito en el Centro Kirchner. Entonces, decirles directamente lo que trajeron es una porquería, es mojarles la oreja. ¿Qué periodista se va a animar a hacer ese tipo de cosas y después arriesgarse a que el jefe de redacción le diga por tu culpa no estamos recibiendo esta plata? Nada es ingenuo. ¿Qué sucede con el periodismo y los periodistas culturales cuando el libro tiene existencia propia por sí solo? O sea, se vende y se vende sin que nadie lo considere, sin que nadie lo estime. ¿Cuándo se produce ese? ¿Cómo? Bueno, muchas veces ese tipo de cuestiones tienen que ver con fenómenos que no son necesariamente literarios, sino que ocurren fuera de la literatura propiamente dicha. Ejemplo simple, se me ocurren 3 o 4 ejemplos en ese sentido. Los libros que más venden actualmente en las ferias del libro y demás son los de los youtubers. Claro. El fenómeno de un youtuber ocurre fuera del ámbito de la cultura tradicional y de pronto viene corriendo de atrás una editorial que decide hacer eso. Nadie va a meterse con ese libro y aparte, aunque te metas con ese libro, ¿para qué gastar tiempo diciendo algo sobre ese libro cuando ese libro ya se vendió solo sin ningún tipo de problema en relación a eso? Pasa lo mismo cuando de pronto ocurre con un fenómeno de una película o una cosa por el estilo, o cuando pasa con los videojuegos. No sé, qué sé yo, ahora hay libros sobre Assassin's Creed, pero Assassin's Creed existe como juego, como videojuego, mucho tiempo antes que el libro, mucho tiempo antes que la película, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, ese tipo de fenómenos ocurren por otro tipo de cuestiones. Y después hay otro tipo de fenómenos que tiene que ver también con un dato que les doy y que no es un dato argentino ni siquiera latinoamericano. La ficción en el mundo entero está en retirada. En este momento en todo el mundo se venden mucho más libros de no ficción que libros de ficción. De hecho, en noviembre del año pasado, The Guardian, diario que sí recomiendo leer, publicó 2 artículos sobre el estado catastrófico de la ficción británica y cómo por primera vez en la historia el British Council está pensando en subvencionar a los novelistas porque Gran Bretaña corre el peligro de quedarse sin novelistas. Tal es el desastre que está ocurriendo a nivel de las ventas. Esto no significa que se esté publicando menos, se publica como siempre, pero nadie compra. Nadie compra y hay un momento en donde se va a dejar de publicar justamente porque ¿para qué sirve eso? Luego hay otro tipo de cuestiones que también me parece que vale la pena investigarlas desde otra perspectiva. O sea, estoy hablando del oficio periodístico
como debiera ser o como yo creo que debiera ser. ¿Ustedes saben cuánto vende en un país como Argentina, por ejemplo, una novela que se presenta como novela de éxito de un novelista argentino durante el primer año de haber aparecido? Entre 500 y 700 ejemplares, lo cual es absolutamente ridículo y equivale prácticamente a lo mismo que vende un libro de poesía, sin la publicidad y sin este tipo de cosas. Si ustedes se fijan un poco, van a ver que hay editoriales comerciales, editoriales multinacionales, que empezaron con el fenómeno de publicar la obra completa, empezaron con los poetas mayores, ahora están con los poetas de la generación intermedia. En algunos casos han pasado cosas ridículas. Ustedes conocerán a Fabián Casas. Fabián Casas tiene en MC, que es del Grupo Planeta, una biblioteca propia, porque un libro de Fabián Casas de poesía vende aproximadamente 30.000 ejemplares. Entonces, hay fenómenos que están totalmente fuera del sistema como lo conocimos anteriormente, que hay que tener en cuenta también. No hay que seguir insistiendo permanentemente, no, la novela, la novela, la novela. Argentina ha sido un país de cuentistas. Borges no escribió ninguna novela, escribió cuentos. Horacio Quiroga escribió cuentos. Lo mejor de la obra de Cortázar son cuentos. Lo mejor de Silvino Ocampo son cuentos. Podría seguir así eternamente. Vayan ustedes a ofrecer un libro de cuentos a una editorial argentina. Vayan ustedes a ofrecer en una editorial norteamericana. Y olvídense, porque es imposible de ofrecer un libro de cuentos a una editorial francesa. Se creó la superstición de que lo que vende es la novela. Lo que ocurre es que la novela, la forma novela, probablemente está en crisis. Entonces, si yo no me topo con un gran estilista, a la Henry James o a la Scott Fitzgerald, gracias por recordarlo, lo más probable es que prendiendo Netflix no tenga que leer ese pedacito donde dice, cuando se acercó a la puerta, se dio vuelta, pensó 2 momentos y dijo. Todo eso es una milésima de segundo en una serie de Netflix escrita por 50 escritores. Y la novela, como lo decía Borges, no lo digo yo, se alimenta de ripios, progresa en base a ripios. Los cuentos, que siempre fueron una de las mejores formas de expresar la narrativa en cualquier idioma, están en retirada, básicamente porque nadie quiere publicar cuentos. Y la mejor forma de hacer que la gente no lea cuentos es no publicándolos, no promocionándolos. Ahora, si están insistiendo con una carta, como es la de la novela, en donde pasa lo que está pasando, no sé, es Crónica de una muerte anunciada, que es una novela. Gracias, Jorge, por la reflexión. Te quería preguntar, ¿no tiene que ver esto con las transformaciones fundamentales? No sé si fundamentales, pero como de la cultura más bien contemporánea, en el sentido de lo que era literatura ya no era lo que pensábamos que era lo que es literatura, ya no es lo que pensábamos que es literatura, lo que son las páginas culturales ya no son lo que pensábamos que eran las páginas culturales. Me parece a mí, como alguien que ha ejercido el periodismo cultural por lo menos casi 20 años, que justamente lo que está pasando es que el periodista cultural tiene que estar capacitado para enfrentar esas transformaciones. Tiene que estar capacitado para enfrentar los libros de Isabel Allende, tiene que estar capacitado para leer los textos de los booktubers, tiene que pensar que eso no es basura, sino que hay también unos lectores que en el fondo eventualmente pueden entender qué sucede ahí. Tiene que pensar justamente que las transformaciones que están sucediendo en la narrativa también son transformaciones que están sucediendo en el campo del audiovisual. Creo que tiene que entender también que en el fondo las transformaciones en el mercado literario, y pienso justamente en lo que pasa con La Furia del Libro, donde, ojo, lo más importante no es LOM, sino las editoriales independientes que en el fondo están apostando por un catálogo mucho más diverso, heterogéneo, y que, ojo, nutren... Totalmente de acuerdo, sí. O sea, me parece que la transformación también es muy profunda, y en ese sentido hay que estar justamente abierto a no pensar justamente en barreras, en diferencias, en límites, a no descartar lo que habíamos descartado de antemano hace unos años, eso. Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que decís. Digo parcialmente de acuerdo porque creo que parte del trabajo de un periodista no es solamente ser un canal para comunicar algo, sino también en algunos casos, sobre todo cuando, además de periodista, como ocurre en muchos casos, también sos escritor, tenés derecho a la opinión.
Dentro de ese derecho a la opinión hay determinado tipo de cosas que te parecen mejores o peores y hay determinado tipo de cosas que te parecen que son buenas y malas en términos de ser nocivas. Si tomo tu ejemplo de Isabel Allende, si yo le presento a un chico que está aprendiendo a escribir o que está aprendiendo a leer un libro de Isabel Allende, que lo que está haciendo es diluir en buena medida todo aquello bueno que hizo García Márquez sin agregar un ápice de nada, la sensación que tengo es que le estoy dando caldito, no le estoy dando sopa. Y me parece que yo quiero que el chico crezca fuerte tomando sopa. Digamos, la vitamina me parece que pasa por otro lado. Yo no digo que no tienen que existir esas cosas, yo digo que esas cosas deberían encontrar un canal distinto del que normalmente le corresponde al periodismo cultural. Luego hay otro tipo de cuestiones que me parece que también tienen que ver con algo que ocurre justamente por lo mal administradas que están las cosas. Lo lógico sería que cada uno de nosotros corriera un tramo con la posta y que en algún punto la pudiera ceder a otra persona. El problema está que a veces no tenés ese eslabón a quien cederle la posta o no recibiste vos la posta del eslabón previo para poder hacerla. Voy a dar un ejemplo muy simple vinculado a el tema que a mí más me apasiona, que es la música. Cuando a mí me tocó trabajar en el Centro Cultural Rojas, que es el centro de extensión universitaria de la UBA, me topé con una población que tenía la mitad de mi edad. Y si bien en cada área había una persona que estaba a cargo de cada una de las cuestiones, en algunas el tema se volvía más delicado, porque yo ya no tenía referencias. Entonces, si yo tengo que administrar eso, lo que tengo que pensar es, bueno, ¿quién es el mejor? ¿Quién puede hacer el mejor trabajo posible, por ejemplo, con música electrónica, o con música techno, o con, no sé, ¿quién es el mejor especialista en Joy Division que podemos encontrar para que en todo caso programe a Joy Division o a sus émulos en todo esto? Yo escucho Joy Division y no se me mueve un pelo. No puedo decir que esté mal que la gente escuche Joy Division o lo que sigue. Lo que tengo que decir es que yo ahí me tengo que retirar y dejarle mi espacio a otra persona. En una redacción pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces existen mecanismos burocráticos por los cuales ese tipo de cosas no se puede plantear. Y por otro lado también hay otro tipo de cuestiones. Hay gente que todavía tiene alguna idea vinculada a la dignidad. Cada periodista con 20 o 30 años de experiencia que lleva una redacción suele ser reemplazado por 3 o 4 pasantes que trabajan ad honorem, haciendo la mitad del trabajo que ese periodista hacía solo. Y la verdad que no es justo. El tema de los pasantes, digamos, es todo un tema dentro del periodismo en general. En el caso del periodismo cultural es peor todavía, porque también muchas veces te toca la sobrina del director que tiene alguna inquietud literaria y vos la tenés que aceptar. No sé, me parece que uno perfectamente puede darse y debe darse el lujo de decir esto sí y esto no. Y que por otro lado, si hay alguien que no está de acuerdo, tiene que decir no estoy de acuerdo para establecer justamente un diálogo, para que haya un debate, para que haya una plática, una cosa por el estilo. Eliminar la crítica a ese punto, eliminar el punto de vista negativo, eliminar el lujo de poder decir esto me parece una reverenda porquería, no me parece lógico. Bueno, muy contundente. ¿Esperabas algo distinto? No. Pero bueno, hay muchas cosas que vale la pena comentar y lamentablemente no hay tiempo para todo eso. Pero a propósito de lo que tú señalaste, de la poca efecto o impacto que tiene la crítica, incluso la crítica literaria, y Jenny aludía a la crítica de cine, sí, y la desaparición de la crítica de música, de la crítica de arquitectura, que yo recuerdo que hace 30 años tenía cierto espacio en algunos medios en Chile, etcétera, etcétera. Bueno, bajo ese contexto también
quería como echar el pelo a la sopa y preguntarte si qué pasa con la audiencia y si este encuadre no tiene finalmente algo de elitista. Estoy pensando en el libro de Vargas Llosa, de la cultura del espectáculo, por ejemplo, ¿no? Desde donde, que en el fondo tenemos como unos estándares y un concepto de alta cultura, por decirlo así, y mientras tanto todo ha ido, un poco como señalaba Álvaro Bizama, ¿no? en un movimiento así de una velocidad que no alcanzamos a asimilar. Mira, tiene mucha miga lo que decís por un dato exclusivo. Yo creo que la mejor cosa que le dio los Estados Unidos a Occidente, una de las mejores cosas que le dio Estados Unidos a Occidente, fue plantear la cultura o el arte no solamente como cultura o arte, con la cosa alta separada de la cosa baja, sino asimilándola a la idea de entretenimiento. Vale decir, uno escucha una orquesta, uno escucha a Duke Ellington, tiene todo para que vos lo pienses como un gran arte, pero aparte la gente tiene que bailar. Si la gente no baila, estará muy bien para que 4 millonarios le paguen a Duke Ellington eso, pero la gente no la podés perder de vista. Y si te retrotraes un poco, cuando vos pensás en un trovador o en un baladista, en la Edad Media y demás, los tipos tenían que ir de pueblo en pueblo cantando las noticias o contando las tragedias o los romances o lo que sea, y captar la atención del público, justamente porque el público era el que les daba de comer. Entonces se lograba de alguna forma una especie de síntesis que yo creo que en buena medida fue adoptada por la cultura norteamericana, en donde uno puede toparse con una película que sea enormemente taquillera y a su vez que tenga momentos de enorme belleza o que sea realmente profunda, etcétera, etcétera, o que plantee determinado tipo de cosas que en otras cinematografías uno no va a encontrar planteadas en los mismos términos. O sea, agarrarte y no dejarte. Yo creo que con el periodismo pasa exactamente lo mismo. O sea, que vos te ocupes de temas profundos o de temas altos o de temas... no plantea que tengas que dejar de ser interesante o entretenido. Y de la misma manera que vos tomes algo de lo que normalmente se considera la cultura baja y lo trates de ver de manera un poco más profunda, con otro tipo de estructura, tampoco deja las cosas pasar así nomás, digamos. Tiene que ver justamente con la actitud con que te vayas a acercar a esas cosas. Para mí el elitismo en todo caso pasa por otro tipo de cuestiones, no por esas en particular. El elitismo no lo veo por el contenido de un diario o una cosa por el estilo. Y luego hay otra cuestión más. Todos nosotros, nuestra generación, se ha formado leyendo ese tipo de cosas y eso no nos hace elitistas necesariamente o nos hace rechazar fenómenos populares. Lo que pasa es que también, ¿sabes lo que te diría que es elitista? La contraria, cuando de pronto ya hay demasiadas cátedras de sociología que se dedican a la cumbia villera y muy pocas a otro tipo de fenómenos que también suceden, o cuando toda la crónica latinoamericana se dedica al paco y a la vida en las poblaciones o en las villas miserias. Digamos, eso es todo lo que uno puede contar en una crónica. Diría ni tanto ni tampoco, y dentro del periodismo creo que también existe esa línea media que nos permite considerar con seriedad fenómenos populares y considerar de manera amena fenómenos que no son tan populares. El asunto pasa fundamentalmente por mantener, igual que con un buen libro, mantener la atención del público, darle algo a cambio. Sí, eso pensaba, que yo creo que hay una autocrítica que deberíamos hacer los periodistas culturales. Yo creo que hay que seducir a los lectores. Y el diario de poesía, que es donde tú trabajaste, era... quizá tú lo puedes explicar más, era como tamaño diario y eran presentadas las notas como notas de diario, con titulares, y era sobre poesía, entonces también... Bueno, ahí, yo creo que nos falta también, por eso hablo de seducir, ¿no? de presentar. Yo creo que, no sé, por ejemplo, a mí me encanta la ópera y para la mayoría de la gente una lata, pero yo creo que si uno lo puede presentar de una manera atractiva,
cualquier persona le puede interesar finalmente, pero está en cómo también uno como periodista lo presenta. Una experiencia muy inmediata. El año pasado fuimos a Valdivia a un encuentro de traductores, un grupo de traductores de distintos países, y estaba Jorge Aulicino, que fue el director de Eñe, un periodista ya retirado con muchísima experiencia, que aparte tradujo la Divina Comedia. Le contó la Divina Comedia a un grupo de chicos a lo largo de 2 horas. Todo el mundo se desternillaba de risa, y yo estoy seguro que la mayor parte de los chicos como ustedes de la Universidad Austral en Valdivia, no se van a olvidar más de lo que escucharon, y algunos van incluso a leer el libro para tratar de chequear que lo que dijo Aulicino funciona exactamente como él lo dijo en el libro. Todo es susceptible de ser interesante en la medida en que lo cuentes de una manera interesante, y todo es susceptible de venirse abajo si lo que te imaginas es una cosa totalmente solemne y aburrida, o no sé, cuando una cosa se pone demasiado espiritual, la verdad. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar ahora, nos pilló el reloj, pero queremos agradecerle tanto a Jenny Cáceres como Jorge Fordebrinder por su conversación, por el diálogo, por las preguntas que dejaron ahí en el rebotando aquí en esta sala, y también me imagino que son preguntas que serán pertinentes para abordar tanto a los alumnos que se están formando como literatos, editores, también como los alumnos que se están formando en el área del periodismo. Así que muchas gracias a ustedes dos, pido un aplauso.